que acabamos de presenciar en las imágenes no es una ficción, sino el inicio de una crisis silenciosa que amenaza con cambiar el destino de nuestro país para siempre. Detrás de las imponentes estructuras de concreto del canal se esconde una realidad alarmante que va mucho más allá del comercio marítimo o de las cifras económicas convencionales. Nos enfrentamos a un panorama crítico, una verdadera cuenta regresiva donde el recurso más vital para nuestra propia supervivencia y bienestar social está bajo un riesgo severo. A través de este análisis, desvelaremos los factores ocultos que están provocando este colapso y plantearemos qué pasará con cada uno de nosotros cuando el motor hídrico que nos sostiene comienza a fallar. Las respuestas que están por descubrir en este proyecto ponen en jaque todo lo que conocemos, dejándonos ante una encrucijada urgente que como sociedad debemos comprender a fondo antes de que el tiempo se nos agote por completo. La vulnerabilidad climática es el grado en que el Canal de Panamá puede verse afectado por fenómenos asociados al cambio climático, como las sequías prolongadas, el aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones de lluvia. Según la autoridad del Canal de Panamá, estos cambios ya están afectando la disponibilidad de agua necesaria para operar el canal y abastecer a la población. El canal depende de agua dulce almacenada en los lagos Gatún y Alajuela, los cuales también suministran agua potable a más de la mitad de la población panameña. Por esta razón, cuando ocurre una sequía, el problema no solo afecta el comercio marítimo, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos hídricos. Uno de los factores más importantes es el fenómeno de El Niño, que reduce las lluvias en Panamá y provoca una disminución en los niveles de los lagos. Durante el evento de El Niño 2023 a 2024, se registró una de las sequías más severas de los últimos años, obligando al canal a disminuir el tránsito de embarcaciones. Como consecuencia, se producen afectaciones en el suministro de agua potable, la economía nacional, agricultura y la calidad de vida de la población. Otro factor que agrava esta situación es la deforestación urbana, ya que ocurre cuando se empiezan a eliminar lo que son los árboles, las áreas verdes y se comienzan a construir lo que son las viviendas, carreteras e infraestructuras. Los bosques cumplen funciones muy fundamentales dentro de la cuenca hidrográfica del canal, ya que ayudan a captar agua de lluvia, reducir la erosión de los suelos, regular la temperatura y a mantener lo que es el equilibrio de los ecosistemas. Cuando desaparecen los bosques, se disminuye lo que es la infiltración del agua en los suelos, se aumenta la erosión y se reduce la capacidad de almacenamiento de agua en las cuencas. Además, la deforestación contribuye a la pérdida de biodiversidad, altera los ecosistemas acuáticos y aumenta la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones. Por esta razón, la protección de los bosques es una estrategia más que todo muy fundamental, ya que nos garantiza la seguridad hídrica y la sostenibilidad del canal. En esta situación surge nuestra pregunta general de investigación. ¿Cómo influye la vulnerabilidad climática del Canal de Panamá en la disponibilidad de recursos hídricos y en el bienestar social, económico y ambiental de la población panameña? ¿Cuáles son los principales impactos de la vulnerabilidad climática sobre el suministro de agua potable para la población? ¿Cómo la deforestación urbana afecta a las cuencas hidrográficas del Canal de Panamá?
¿Qué consecuencias económicas genera la disminución de la disposición del agua para la operación del Canal de Panamá? ¿Qué efectos tiene el cambio climático en el área agropecuaria y en los otros sectores productivos dependientes del sector hídrico del Canal de Panamá? Estrategia de adaptación y resiliencia están siendo promovidas por las instituciones panameñas. Nuestra hipótesis plantea que la vulnerabilidad climática del Canal de Panamá, agravada principalmente por el cambio climático, el fenómeno del Niño y la deforestación, reduce la disponibilidad de recursos hídricos y afecta las operaciones del canal, el abastecimiento de agua potable, la economía nacional y la calidad de vida de la población. Además, es importante comprender que el Canal de Panamá funciona mediante un sistema de esclusas de agua dulce proveniente principalmente de los lagos Gatún y Alajuela. Cada tránsito requiere millones de galones de agua, por lo cual la disminución de este recurso representa una crisis en el país. Bueno, vamos a hacer una entrevista a un especialista en el domo sobre la ciencia de la Tierra. Acompáñenme. Caldito de pollo, con la carne rica. Existe una relación directa entre la conservación de los bosques y la seguridad hídrica del país. Sí, gracias por la oportunidad. Los bosques son claves en el ciclo hidrológico de toda cuenca, comenzando por ahí. O sea, un bosque tiene la función de trabajar como una esponja natural. Y igual que una esponja, absorbe agua. Si estamos hablando de precipitación o de oferta hídrica en una cuenca hidrográfica, entonces los bosques asumen ese rol de esponja y por ende absorben, retienen y ayudan a filtrar cantidades importantes de agua. Si no existiesen los bosques, el agua se filtraría, se escurriría, por la superficie y sería directamente a los cauces de los ríos, primero de las quebradas y luego de los ríos. Entonces, el bosque tiene la función de demorar el paso de las aguas hacia los ríos. Y eso se traduce en una mayor capacidad de infiltrar agua, lo que es clave para los ciclos hidrológicos y para lo que se conoce como el régimen hídrico de las cuencas. Esa agua que se infiltra es importante, pero cuando tenemos los periodos de estación seca, esa agua que se infiltró, que se acumuló, es la que se utiliza el propio sistema para contar con disponibilidad de agua. Cuando no existe esa capacidad de filtrar agua, entonces en la época seca, cuando bajan los niveles de agua en los ríos, se produce entonces un déficit hídrico. Entonces, cuando hablamos de seguridad hídrica, por ejemplo, estamos hablando de que podemos contar con la oferta de agua suficiente para satisfacer las distintas necesidades o demandas de agua, entendiendo que las demandas de agua va a depender de los usuarios. ¿Quién utiliza más agua? El sector agropecuario. Es el que más agua utiliza. Pero el sector doméstico también utiliza mucha agua porque nosotros en todas las viviendas, en todas nuestras actividades económicas, comerciales, industriales, utilizamos agua. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cómo afecta el cambio climático a los recursos hídricos de nuestro país? Bien, el cambio climático tiene distintos efectos, no solamente sobre Panamá, sino a nivel global. Pero en el caso específico de Panamá y el caso específico de las lluvias, el cambio climático, sobre todo para la vertiente pacífica, se va a traducir en un cambio en las precipitaciones de la vertiente pacífica y específicamente en la distribución de las lluvias. Entendiendo por distribución de las lluvias es la cantidad de lluvia espaciada en el tiempo. Se prevé, de acuerdo a ciertos modelos de supuestos de clima futuro, que las mayores afectaciones van a tener que ver con
los cambios en las lluvias acumuladas, es decir, el total de lluvia caída en un mes, más el otro mes, más el siguiente mes, y eso da un total acumulado al final de año. Probablemente no haya mayor afectación en los acumulados, pero sí en la distribución a lo largo del año. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener menos días de lluvia con aguaceros más torrenciales. Entonces, al final, las lluvias totales acumuladas pueden que no tengan mucha variación, pero sí un cambio en la distribución de la lluvia. Y eso es crítico para el tema de los cultivos, porque todos los cultivos funcionan con un calendario agrícola, que se debe sembrar para cierta época y cosechar para cierta época. Así que fundamentalmente en el tema de la lluvia, esas son las principales afectaciones del cambio climático. Como última pregunta tenemos, ¿qué significa la vulnerabilidad climática y cómo esta representa un reto para nuestro país? Bueno, esa es una buena pregunta, porque frente al cambio climático todos somos vulnerables, pero no todos somos igualmente vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Dependiendo del efecto del que estamos hablando. Si estamos hablando de un efecto en la distribución de las lluvias, en las lluvias totales, en las lluvias acumuladas o en la distribución de las lluvias en sentido general, estamos hablando que el sector más vulnerable es el de la producción de alimentos. Y dentro de la producción de alimentos, los más vulnerables son aquellos cultivos de secano, es decir, cultivos como el arroz que necesitan de lluvia abundante para que se puedan desarrollar la planta normalmente. Pero también podríamos decir en el aspecto salud, todos somos vulnerables frente al aumento de la temperatura promedio de la superficie del planeta. Todos somos vulnerables, pero no todos somos igualmente vulnerables. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Bueno, los mayores de edad, obviamente, los niños y también aquellos sectores que tienen algún tipo de discapacidad que le va a ser mucho más difícil adaptarse. Así que esos son considerados vulnerables. En materia de salud, en términos generales, todos podremos ser afectados, es cierto. Todos somos vulnerables, es cierto, pero no somos igualmente vulnerables porque ahí entran otros factores como por ejemplo la capacidad de adaptación. Dependiendo de su nivel de desarrollo socioeconómico, su capacidad de adaptación es mayor. O el concepto que ahora utilizamos mucho, la resiliencia. Dependiendo de su condición socioeconómica, su resiliencia frente a los impactos del cambio climático es mayor que aquellos que no son. Por ejemplo, si usted está en el grupo de los pobres y extremadamente pobres, que pueden ser como el 15% de la población panameña, ese sector es particularmente más vulnerable, mucho más vulnerable que aquellos que vivimos en las zonas urbanas y mucho menos vulnerable que ese pequeño segmento de la población que no llega ni al 10% de la población panameña, que son los que más ingresos generan durante un año. Entonces, la vulnerabilidad es cómo nosotros terminaríamos impactados frente a un fenómeno en particular, y en este caso el cambio climático. ¿Cómo terminaríamos impactados? Es multifactorial, depende de varios factores, pero fundamentalmente el desarrollo socioeconómico es clave. Aquellos grupos de población con un nivel de desarrollo socioeconómico bajo son los más vulnerables. Los grupos de población con nivel de desarrollo socioeconómico más altos, entonces son los menos vulnerables. Pero en el largo plazo, todos somos vulnerables. ¿Por qué? Porque es que vivimos en un solo planeta. No hay un planeta para mudarse. Como no tenemos un planeta B, no tenemos la opción de mudarnos del planeta. Y en el largo plazo, todos vamos a terminar afectados. Directa o indirectamente, al final, todos. Más allá de lo que los negacionistas quieran decir hoy en día, los hechos, los datos ciertos, es que la temperatura promedio del planeta ha aumentado y seguirá aumentando de aquí a finales del siglo y ya no habrá posibilidades de dar marcha atrás. El planeta, tal y como nosotros lo recibimos, ya no va a ser igual y no vamos a tener posibilidad de revertir el daño que hemos hecho.
La de los niveles del agua causa restricciones de calado, es decir, limita la profundidad con que los barcos puedan manejar de forma segura. Cuando esto ocurre, muchas de las embarcaciones tienden a reducir sus cargas o esperar más tiempo para cruzar el canal. Como consecuencia, disminuyen los ingresos generados por esta vía interoceánica y aumenta los costos del comercio internacional. Pero el desafío no solamente va en lo económico, ya que el agua utilizada para el funcionamiento del canal es necesaria para abastecer a miles de familias panameñas. En nuestra investigación analizamos que la sequía provocada en el fenómeno del Niño entre 2023 y 2024 fue una de las más severas para el canal, obligando a restringir el tránsito de embarcaciones. Desde la perspectiva meteorológica, ¿qué características atmosféricas específicas hicieron que este último evento fuera tan severo? ¿Y de qué manera el cambio climático global está alterando estos ciclos naturales en nuestro país? El fenómeno del Niño es un evento que se origina en la región del Pacífico ecuatorial. Es un calentamiento anómalo, o sea, aumento de la temperatura del mar por encima de lo normal. Este calentamiento afecta la circulación general de la atmósfera, trayendo como consecuencia variaciones en los patrones de la lluvia en muchos lugares de nuestro planeta. Cada evento de esto afecta de manera diferente, no afecta de igual manera siempre. Tenemos eventos del Niño que son débiles, otros moderados y otros fuertes y muy fuertes. En Panamá, los estudios hasta más o menos el año 2000 sugerían que los eventos del Niño débiles y hasta los moderados afectaban no mucho o nada en el patrón de la lluvia. Sin embargo, después del 2000, inclusive los eventos débiles han afectado sensiblemente la precipitación en nuestro país y eso también repercute en las lluvias en la cuenca del Canal de Panamá. Respecto al evento del Niño que se dio en el 23-24, fue un evento fuerte. Los eventos fuertes sí afectan de sobremanera la precipitación en el país. En la cuenca del Canal de Panamá lo afectó sensiblemente, reduciendo en hasta 30% y un poquito más por debajo de las lluvias anuales. Aparte de eso, ya veníamos con unos, tal vez no déficit, pero una lluvia muy regular en la cuenca del Canal de Panamá. Y obviamente, con un evento del Niño muy fuerte que reduce las lluvias en gran manera, entonces nos lleva a la necesidad de hacer restricciones de calado, beneficiando y asegurando el agua para la población, porque el Canal de Panamá administra el agua para 3 millones de personas, de pobladores de nuestro país. Con respecto a las precipitaciones, en nuestro estudio planteamos que existen alteraciones en los patrones de lluvia que afectan directamente a los niveles de lagos Gatún y Alajuela, científicamente hablando. ¿Cuál es el comportamiento actual de las lluvias en Panamá? ¿Está disminuyendo el volumen total de agua anual o se trata de una distribución irregular con tormentas extremas, pero de corta duración? Bien, lo que usted señala en esa interrogante está relacionado tal vez con lo que es cambio climático. Los estudios que se han realizado en el Canal de Panamá no dejan tan claro que estemos sintiendo estos calentamientos o el calentamiento por encima del promedio de nuestro planeta, que es lo que implica cambio climático por el hombre. Lo que sí hemos observado han sido tendencias en los últimos 50, 70 años de periodos en que las precipitaciones están durante un periodo por encima del promedio, posteriormente están por debajo del promedio, después nuevamente por encima del promedio. Hemos observado ese tipo de oscilación dentro del patrón de precipitación. Sin embargo,
desde el 2000, pudiéramos decir 2013 en adelante, sí hemos observado una disminución de la precipitación en la cuenca del Canal de Panamá. Pudiera achacarse a lo que es el cambio climático. Y lo del cambio climático, todo indica que en realidad el hombre está contribuyendo, perdón, el hombre está contribuyendo a una aceleración de algo que normalmente se da naturalmente el cambio climático, pero en largos y extensos periodos de tiempo. Entonces, esto está trayendo eventos meteorológicos más intensos, más importantes. Hemos observado niños, como le decía antes, niños débiles que están comportándose como niños fuertes en cuanto no a la temperatura, porque se relaciona la temperatura de la superficie del mar con la intensidad del evento, sino que con las consecuencias que esos niños débiles están trayendo en los patrones, en el cambio de los patrones de las precipitaciones, haciendo con que sean más pronunciados, ya sea mucha lluvia o lluvia mucho más escasa. También en la producción de eventos meteorológicos importantes como son los ciclones. Hemos visto en las últimas 3 décadas, en las últimas 3 décadas, récords de formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Para que tenga idea, en registros de 150 años de huracanes en el Atlántico, el número máximo de huracanes que se habían dado eran 20 en una temporada. Una temporada va de junio hasta noviembre. 20 ciclones. Eso era lo máximo. Y en promedio 12. Sin embargo, del 2005 para acá, en algunos eventos hemos observado que han estado muy por encima de ese valor. Hemos llegado a tener 29 huracanes o ciclones tropicales en una temporada y en otra 31. O sea que se han roto récords y todo esto se le achaca a lo que es el cambio climático. La deforestación y el crecimiento urbano en la cuenca hidrográfica suelen asociarse con la erosión del suelo. Sin embargo, desde el punto de vista de la atmósfera y el clima, puede la pérdida masiva de cobertura boscosa alterar el microclima local y reducir de forma directa la evaporación y la formación de nubes de lluvia en la región del canal? Bueno, evidentemente, con relación a lo que es microclima, si tenemos una área relativamente pequeña con árboles, normalmente las temperaturas tienden a ser más amenas, ¿sí? A cuando nosotros deforestamos, dejamos el suelo limpio, como se dice, las temperaturas tienden a ser mayores. Entonces, eso sí repercute en el clima, en la temperatura sobre todo. Ahora, relacionándolo con las precipitaciones en el país es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la cantidad de árboles que hay en nuestro país no es tanta así para representar una contribución a la cantidad de lluvia que nosotros podamos recibir en un año, por decir algo. Realmente la lluvia en nuestro país, la abundancia de lluvia es debido a la zona de convergencia intertropical y sobre todo cuando ella actúa con otros sistemas meteorológicos como ondas tropicales, vaguadas, frentes fríos, etc. Entonces, esa es nuestra principal fuente de agua. Y esto es lo que lleva a nuestro país a ser considerado el 5.º país donde más precipita.
Muy bien. Un punto crítico en nuestro proyecto es el dilema del recurso hídrico, ya que la misma agua dulce necesaria para el funcionamiento de las esclusas es fundamental para el abastecimiento de más de la mitad de la población panameña. Tomando en cuenta los modelos climáticos y las tendencias del calentamiento actuales, ¿cuál es el pronóstico para la cuenca del canal en los próximos 10 a 20 años respecto a la disponibilidad de este recurso? Bueno, cuando hablamos de la disminución de la lluvia ante eventos meteorológicos como el fenómeno del Niño, eso es algo natural, ¿sí? Lo malo es cuando estos fenómenos se extienden más de la cuenta, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Se han estado presentando eventos del Niño con más frecuencia, por lo menos en los últimos 30 años, que en los 30 años anteriores. Entonces, esto, sumándole el aumento de la población, el aumento de los sectores agropecuarios e industriales que requieren cada vez más agua, entonces eso realmente está afectando el recurso agua en la cuenca del Canal de Panamá, por lo que realmente se hace necesario obtener otras fuentes de agua. La vulnerabilidad climática del Canal de Panamá no solo tiene como tema fundamental lo ambiental, sino que constituye desafíos económicos, sociales y estratégicos para el país. Por ello, la conservación de los bosques, la conservación de los recursos hídricos es importante para las futuras generaciones. Ante estos desafíos, una de las principales estrategias de adaptación es la reforestación y la protección de las cuencas hidrográficas. Los árboles ayudan a retener el agua, a reducir la erosión, rellenar los acuíferos y regular la temperatura. Estas acciones contribuyen a la disminución de los efectos de la vulnerabilidad climática. Estas acciones se deben llevar a cabo mediante ministerios de trabajo tales como el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá, que tienen programas sobre la conservación, la gestión sobre la sostenibilidad del agua y la adaptación al cambio climático. A lo largo de esta investigación, hemos comprendido que el agua es mucho más que un recurso natural. Es el elemento que hace posible el funcionamiento del Canal de Panamá y garantiza el abastecimiento de agua potable para millones de personas. Sin embargo, el cambio climático, las sequías provocadas por el fenómeno del Niño y la deforestación han aumentado la vulnerabilidad climática del país, poniendo en riesgo la disponibilidad de este recurso tan importante. La disminución de los niveles de agua en los lagos Gatún y Alajuela no solo afecta en el tránsito de embarcaciones y la economía nacional, sino también la calidad de vida de la población panameña. Frente a estos desafíos, resulta fundamental promover el uso responsable del agua, proteger los bosques y apoyar las medidas de adaptación y conservación impulsadas por las instituciones del país. Cada acción cuenta, desde el ahorro de agua en nuestros hogares hasta la protección de las cuencas hidrográficas. Cuidar el agua significa cuidar el futuro de Panamá. Solo mediante el compromiso conjunto de ciudadanos, comunidades e instituciones podremos garantizar la seguridad hídrica, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del canal para las futuras generaciones.